Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en les Illes Balears. Bienvenidos, soy Adrián García, técnico de Comunicación y Divulgación en el IFISC, el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos. Y yo soy Pablo Rodríguez Ros, responsable de Cultura Científica y Relaciones Institucionales de la representación del CSIC en Illes Balears. Y hoy os traemos el 6º episodio de nuestro podcast Voces CSIC Balears, un espacio en el que queremos presentarte las voces de nuestros investigadores e investigadoras y en el que tú también tendrás mucho que decir. Saludamos a nuestra científica de hoy, Eva Aguiar. Eva es licenciada en Física y en Ciencias del Mar por la Universidad de Vigo y tiene un doctorado en Ciencias del Mar por la misma universidad. Actualmente, Eva trabaja como investigadora postdoctoral en el Sistema de Observación y Predicción Costero de las Illes Balears, es decir, la ICTS-SOCIP, la única infraestructura científica y técnica singular de la región, en la que participa el CSIC. Bienvenida, Eva, mucho gusto tenerte aquí. Hola, buenas. Nuestros oyentes recordarán que hace unas semanas entrevistamos a Aina García Gómez, compañera de Eva en la ICTS-SOCIP. Nos habló del papel de las ciencias marinas para estudiar y proteger nuestras costas. Hoy, aunque no nos adentraremos en el océano profundo, sí que nos alejamos un poquito de la orilla. Eso sí, seguiremos hablando de oceanografía, aunque en este caso de oceanografía operacional. Así que, para comenzar, ¿qué es la oceanografía operacional? ¿Y podrías darnos algunos ejemplos de cómo esta rama de la ciencia y la tecnología nos ayuda en nuestro día a día? Buenas. Bueno, primero muchas gracias por invitar y por darme voz. Y bueno, la oceanografía operacional entendemos como oceanografía operacional a los instrumentos de medida que están repartidos por el medio marino, digamos, ¿no? Es una manera de tener el medio marino monitorizado para tener datos e información sobre el mar. Como aplicaciones puede ser, por ejemplo, como igual que hay una previsión atmosférica de un tiempo meteorológico, pues nosotros pretendemos dar un tiempo oceánico, es decir, una previsión de cómo va a ser, por ejemplo, si queremos ir a bucear, a qué temperatura va a estar el mar, la previsión de altura de oleaje, si queremos ir a surfear. Esto es más aplicado, o sea, la oceanografía operacional aplicado a la sociedad, digamos. También por si hay un vertido en el mar, saber hacia dónde se va a dirigir con idea de aplicar un plan de contingencia o cosas así. Y después, a nivel más científico, la oceanografía operacional nos permite tener monitorizado varias variables del mar. Por ejemplo, si queremos relacionar las pesquerías con la cantidad de clorofila que tenemos, pues vamos a saber las corrientes hacia dónde desplazan esa clorofila, o la presencia de plásticos y ver las conexiones existentes entre corrientes y agentes externos. Como parte de tu trabajo en la ICTS-SOCIP, actualmente trabajas en el proyecto MedClick, el Mediterráneo a un clic, que por cierto tiene una web divulgativa muy interactiva y llena de recursos educativos que recomendamos sin ninguna duda. Y en esta línea, ¿podrías contarnos con tus palabras qué es MedClick y cuál es tu papel concreto en este proyecto? Bien, pues MedClick, como decía antes, el objetivo de MedClick es estudiar el tiempo oceánico, ¿no? Ver cómo está presente, igual que en la atmósfera hay presencia de anticiclones y borrascas, en el océano lo que tenemos es presencia de remolinos que giran en un sentido o en otro, o frentes porque se juntan unas masas de agua con otra que forman frentes. Entonces, si sabemos cómo funcionan estos remolinos en el océano, en el mar Mediterráneo en concreto, pues la presencia de estos remolinos puede, por ejemplo, desviar una corriente que va a afectar a otra zona, o puede desplazar larvas de peces hacia otra zona. Entonces, si somos capaces de caracterizar estos frentes, estos remolinos, con esos datos que nos aportan las boyas, los radares de alta frecuencia, los satélites, los modelos oceánicos, es decir, cogemos datos de muchas plataformas diferentes en lo que se denomina perspectiva multiplataforma, intentamos integrar todos esos datos y estudiar estos fenómenos que nos van a dar la variabilidad que le llamamos la variabilidad del mar Mediterráneo. O sea que no solamente hablamos de oceanografía física, por decirlo de alguna manera, sino que la propia oceanografía física también tiene impacto sobre la oceanografía biológica, con el transporte de larvas, como comentas, ¿no? Exacto. O sea, desde el grupo de modelado numérico en el que yo trabajo, los modelos oceánicos
Lo que hacemos es intentar mejorarlo con esos datos que tenemos, pero después también hay muchas colaboraciones con otros grupos externos de ecología de pesquerías, de diferentes, que hacen monitorización de plásticos también, para ver si somos capaces, con el modelo, predecir esas corrientes que nos van a decir dónde van a ir esas materias en suspensión, que pueden ser larvas, peces o plásticos, ¿no? Uh-huh. Hay unos instrumentos que utilizas en tus investigaciones que son muy interesantes y además yo creo que son la imagen típica del SOCIP, que son los gliders, ¿no? Estos submarinos planeadores amarillo chillón. Cuéntanos un poco, ¿qué son los gliders y cómo funcionan? Sí, los gliders en todas las ferias de los niños son lo que más llama la atención porque parecen cohetes, pero no, son submarinos, son planeadores submarinos autónomos. Que lo curioso que tienen estos instrumentos es que funcionan como funcionaría un pez, ¿no? Digamos que tienen una vejiga natatoria que antes de llegar al fondo se hincha, entonces vuelve a subir a la superficie. Cuando llega a superficie se deshincha, entonces vuelve a bajar. Entonces el glider lo que va haciendo es como una sierra como una sierra, de la forma de una sierra, y va planeando y va tomando muestras a lo largo del mar, de superficie a fondo. Toma datos principalmente de temperatura y salinidad, aunque ahora se están haciendo nuevos experimentos poniéndole también un correntímetro para que nos dé velocidades de corrientes, incluso sensores de clorofila para que nos pueda dar valores de clorofila. Uh-huh. Y de estos datos, ¿cuáles son los que sueles utilizar tú, los que te interesan? Yo por ahora estoy utilizando temperatura y salinidad, porque los otros dos están aún en proceso, digamos. Digamos que los gliders que hay aquí, que ya llevan 10 años, una cosa así, midiendo los datos de temperatura y salinidad que podemos extraer a partir de ellos por unas ecuaciones, podemos también extraer datos de velocidad de corriente. Estos son los que están más procesados y instaurados para poder usarlos, digamos. Leyendo algunos de tus trabajos hemos visto que estos datos son esenciales para estudiar fenómenos como los eddies o remolinos oceánicos que también se producen en el Mediterráneo. Cuéntanos un poco, ¿qué es un eddy y qué papel juegan en el océano? Y concretamente, si puedes, en el mar Balear. Bien, pues un eddy, un remolino, es digamos, una masa de agua que empieza a girar por alguna causa que estamos estudiando, que suele ser por un cambio de viento o por un gradiente de temperatura, salinidad, diferentes condiciones que se establecen en el mar. Esa masa de agua empieza a girar en un sentido, puede ser en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj, y empieza a girar y se mantiene girando. Y lo interesante de estos remolinos son sobre todo los que duran más de un mes o 2 meses, ¿no? Porque esos remolinos son los que van a ser capaces de, con su presencia, que suelen ser remolinos de hasta 50 kilómetros o más, son capaces de desviar a lo mejor una corriente que pasaría normalmente por ahí. En concreto, los remolinos que yo estoy estudiando, que están entre la costa balear y la costa catalana, se forman a finales de verano, y una corriente que normalmente baja del Golfo de León pegada a la costa catalana, cuando hay este remolino, esta corriente se ve desviada, ¿no? Entonces esto ya afecta a toda la dinámica del mar Mediterráneo. Y otro de los efectos que tienen estos remolinos, y que también hay que investigar, pero aún no está muy estudiado, es su capacidad de retención. O sea, al tener una masa de agua que gira, esta masa de agua, por ejemplo, se empieza a juntar en verano, ¿no? Con una temperatura del mar, pero dura a lo mejor hasta diciembre. Entonces ahí se va a mantener una masa de agua cálida que se va a rodear de agua de masas de agua frías, ¿no? Entonces eso va a generar unos frentes que van a ser capaces de acumular material en suspensión. Entonces, ¿qué le pasa a este material en suspensión? Esto es lo que no sabemos. Se mantiene en superficie, ese remolino genera velocidades verticales y va al fondo, o es al revés, genera velocidades verticales y va para superficie. Esto es lo que queremos estudiar sobre todo esto. O sea que, por lo general, cuando miramos al mar, que siempre lo solemos ver o plano o con olas, ¿no? Pero a gran escala, a una escala más grande que la que nosotros vemos, sí que hay una serie de remolinos o de eddies que están ahí, aunque a simple vista no los podamos ver, ¿no? Efectivamente. Ahora, con las imágenes de Sentinel, de satélites, se empieza a ver algún remolino. O sea, son imágenes, fotos desde muy arriba, y sí que se ve como unas rugosidades en el mar que dan idea de la presencia de estos remolinos.
Cambiando un poco de tercio, investigando tu carrera profesional, ¿no? Hemos visto que durante tu doctorado realizaste una estancia en el Bodega Laboratory de la Universidad de California, Davis. ¿Cómo fue tu experiencia en California? ¿Te quedas con Mallorca o con California? Bueno, la experiencia en California fue muy guay porque la gente con mucha calidez humana y todo un trato muy, muy cercano. Y lo que más me llama la atención es que allí es todo válido, es como que tu opinión cuenta. O sea, lo que hablan de la tierra de las oportunidades, California, es eso. O sea, te dan voz. Tú no eres un estudiante de doctorado y tu jefe manda, no. Tú tienes que dar voz, tú tienes que dar tus opiniones y eso te hace crecer, ¿no? Como científico, te hace sentirte importante. Y en concreto a mí, John Largir, que fue mi director allí, fue el que más me ayudó con mi tesis, el mayor impulsor de mi tesis después cuando volví a Galicia. Si cambiaría California por Mallorca en estas alturas, no, porque la maternidad a mí me dan ataques de morriña de vez en cuando y me dio una pertenencia a la tierra que desde Mallorca se me hace más fácil volver a Galicia que desde California. Bueno, sabemos que hay mucha gente joven que nos escucha, ¿no? O gente que nos escucha y tiene hijos e hijas pequeñas y muchos de ellos seguramente se planteen dedicarse a la oceanografía o a algún área afín. Sin embargo, no todos de pequeños tenemos las cosas tan claras, ¿no? A veces pensamos que queremos ser una cosa o que queremos ser otra y a veces acabamos haciendo algo totalmente diferente. En tu caso, cuando eras pequeña, ¿tenías claro que querías estudiar ciencias marinas? No, para nada. Pasé por varias fases. Sí que tuve claro siempre que quería dedicarme a la ciencia. No sé por qué, supongo que los juguetes que había en mi casa eran el Cheminova, Electronova y juguetes casi todos así que al final ya te van guiando un poco, ¿no? Yo quería estudiar química y quería descubrir la vacuna del SIDA con 8 o 9 años. Eso lo tenía claro, era lo que le decía siempre a la gente cuando me preguntaba. Y después en el instituto fui cambiando. Hubo una época que quería estudiar medicina y después ya tercero y COU pues empecé con la física y las matemáticas, que era lo que mejor se me daba y por eso decidí estudiar físicas después. Y después ya las ciencias del mar fueron un poco casualidad porque al acabar físicas empecé una beca de colaboración en un departamento, pero era un departamento como muy teórico de modelos oceanográficos y entonces me apeteció más meter un poco más las manos en la masa y me enteré de que se podía hacer segundo ciclo de ciencias del mar. Y entonces me fui a Vigo a estudiar Ciencias del Mar para estudiar un poco más lo empírico, digamos, ¿no? Los datos no tan teóricos. Y después ya fue todo. Empecé a hacer la tesis y ahora estoy aquí. Sí. Bueno, con esto ya nos hacemos una imagen mucho más clara de en qué consiste tu trabajo y, bueno, y por qué es tan importante para las Illes Balears, ¿no? ¿Nos podrías... Una pregunta un tanto difícil, ¿no? ¿Nos podrías comentar qué harías tú si ahora mismo te dieran un montón de presupuesto para hacer un proyecto de oceanografía en las Illes Balears? Pues tendría que pensarlo mucho y haría un proyecto sobre este remolino, claro, porque como todos los científicos queremos investigar sobre lo nuestro. Siempre lo nuestro es lo más importante. Claro, es lo que nos da curiosidad. Pero sí, montaría una campaña oceanográfica. Es un poco complicado porque ya lo pensé muchas veces de cómo perseguir este remolino, porque claro, aparece, desaparece, ¿cómo sabemos cuándo va a estar más de un mes o 2 meses? Entonces lo perfecto sería tener un barco a disposición durante 2 meses y en cuanto aparece el remolino ir con ese barco y intentar muestrear ese remolino con todos los instrumentos que haya a bordo del barco y después tener también monitorizado a la vez pues lo que pasa en el Golfo de León y lo que pasa en el Canal de Mallorca y en el Canal de Ibiza, porque sabemos que este remolino cuando se forma y cuando se intensifica es porque se generan unas ciertas condiciones en este Canal de Ibiza y en este Golfo de León, ¿no? Este remolino va a depender de estas cosas. Entonces intentaría montar una campaña. Tendría que ser de varios años para poder ver diferentes remolinos. Contrataría gente para que me ayudase también a procesar los datos y a hacer más investigación. Bueno, con dinero se podría hacer un grupo de investigación aparte para estudiar este remolino, vamos.
Bueno, pero para que la gente no se asuste, o sea, tú te puedes poner con un buque de investigación dentro del remolino, pero el remolino ni te absorbe, ni te lleva a las profundidades, ni nada, claro, ¿no? Quiero decir, porque alguien puede pensar, a ver, estamos hablando aquí de remolino, claro. o sea, a lo mejor... No, la comparación más gráfica, digamos, que es como una borrasca o que hay en la atmósfera. Hay borrascas todos los días, borrascas y anticiclones, pero solo las que son muy fuertes son capaces de producir un tornado o un ciclón, ¿no? Entonces esto es el mismo caso, o sea, no hay remolinos que bueno, puede haberlos a lo mejor si se generan, pero en estado natural no hay remolinos que te metan al fondo, que te hagan salir. Yo no los he visto, igual en libros de ciencia ficción, así sí los hay, pero... Bueno, ya por ir acabando, en base a todo lo que hemos hablado, está claro que es muy importante pues, conocer el medio marino de las Illes Balears, ¿no? Y concretamente, pues todo este tema de los sedis, los remolinos oceánicos, si queremos no solamente comprender cómo funciona el océano, sino también preservarlo y conservarlo. Sin embargo, a veces nosotros tenemos la sensación de que esta información pues puede ser que no llegue a la sociedad o no llega a todo lo que debería, y sobre todo que cuesta que la sociedad lo valore y se involucre en la protección y la conservación y el estudio de las aguas de las Illes Balears. Así que nos gustaría preguntarte cómo crees tú que podríamos lograr que la gente valore el papel de la ciencia como una herramienta para proteger el mar balear. Bueno, yo creo que lo más importante es educando, concienciando, visibilizando. O sea, nosotros como científicas y científicos tenemos también un papel importante en dar visibilidad a lo que hacemos y hacer que la gente se interese por ello y confiar en que nuestro trabajo sí sirve para mitigar estos efectos negativos, ¿no? Y yo creo que es la mejor manera de que la gente se conciencie. ¿Y me habías preguntado por una iniciativa, proyecto? Bueno, te lo iba a preguntar ahora. Te iba a preguntar que si yendo un poco a lo concreto, ¿no? Porque sí que tenemos todos claro, ¿no? Pues que la educación tiene un papel importantísimo, ¿no? Sobre todo de cara a las generaciones futuras, porque al final las educas y esa gente cuando sea mayor, pues es de esperar que a lo mejor pues tome unas mejores decisiones, ¿no? Pero ¿hay alguna iniciativa concreta, proyecto, plataforma o semejante que la gente que esté escuchando esto pueda desde su ordenador, desde su móvil o yendo a un sitio cerca de su casa acceder e informarse e incluso eventualmente involucrarse? Pues de participación, por ejemplo, en la web del proyecto MedClick que antes mencionabas, ahí hay muchos recursos educativos y mucha información para la ciudadanía en general y para los colegios. Y después hay proyectos diferentes de participación ciudadana, como Observadores del Mar, en el que sí que hacen partícipes a la gente de pues si queremos hacer observaciones de medusas o observaciones de diferentes especies que nos encontramos cuando estamos paseando por ahí, pues estos proyectos están guays porque sí que hacen que participe la gente, ¿no? No solo como meros observadores, sino como científicos que recogen datos o observan datos, ¿no? Que está guay. Qué interesante. Pues muchas gracias, Eva, por todo. Ya, gracias a vosotros. Cerramos con esta recomendación. Sí, la verdad es que una recomendación muy, muy buena. Bueno, y con esto acabamos un episodio más de Voces CSIC Balears. Hoy hemos aprendido, como comentaba Eva, cómo los remolinos oceánicos que se forman cerca de las costas de las Baleares juegan numerosos papeles relevantes. A priori es difícil imaginarse que existen. Cuando uno mira el mar lo suele ver con o sin olas, pero no se imagina grandes, enormes remolinos que giran más o menos lentamente, transportando agua y muchas más cosas. Así que, aunque no los veamos, son como las meigas, que a verlas, haylas. Os recordamos que la ciencia que se hace desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en las Illes Balears no para nunca. Nos seguimos escuchando. Mientras tanto, podéis seguir nuestras novedades en @CSICBalears en Twitter, Instagram y Facebook. Nos vamos, hasta la próxima. Mientras, la ciencia, como la vida, seguirá abriéndose camino. Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en les Illes Balears.